No sé también si ya apareció ahí en su material la lección. Si ha aparecido ahí, por favor señálelo con el... Ok, listo. Entonces vamos a iniciar. A mí me gusta mucho que las clases nuestras sean unas clases prácticas, así que las personas que quieran intervenir, quieran hacer preguntas, lo pueden hacer durante la clase. Simplemente abren su micrófono y de esta manera pues vamos a estar eh, contestando sus inquietudes. Entonces, vamos a iniciar. Hay un ejemplo, dice el material, que tiempo atrás un hombre llevó su gastado Nuevo Testamento a un encuadernador para que lo encuadernara con un fino cuero marroquí, y que este cuero pues prácticamente sirviera como tapa y que le imprimiera la leyenda El Nuevo Testamento sobre el lomo en letras doradas. El día prometido volvió al taller y vio su Nuevo Testamento hermosamente encuadernado, pero el encuadernador le presentó sus excusas, diciéndole: carezco de tipos de imprenta suficientemente pequeñas para imprimir toda la leyenda en el lomo del libro, de modo que me vi obligado a abreviarla. Observando el lomo del libro, el hombre vio estas letras: TNT. Nota del traductor: TNT son las iniciales que en inglés corresponden al Nuevo Testamento, es decir, que pues prácticamente el encuadernador le había abreviado con estas letras. Pero también TNT, ustedes saben que significa el explosivo que prácticamente nosotros conocemos como trinitro tolueno, y prácticamente pues el hombre cuando vio que le habían impreso estas letras TNT, lo único que dijo fue: perfecto, este libro es la dinamita de Dios, ¿no? Y empezando con este relato, a manera de reflexión, pues prácticamente nosotros tenemos que entender que la escritura, ¿sí?, la Biblia, no puede ir separada de la obra del Espíritu Santo. Así como la Biblia no puede ir separada del Espíritu Santo, tampoco puede ir separada de Dios, ni tampoco puede ir separada de Jesucristo. Si nos damos cuenta, la Trinidad prácticamente está impresa en toda la palabra de Dios, y como tal nosotros tenemos que eh, escribirla en nuestro corazón y tenerla ahí clara, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo están en una perfecta relación en la palabra de Dios. Tanto así que usted va a poder entender ahora que el Espíritu Santo estaba presente no solamente después de que Jesucristo ascendió al cielo, cuando Él dijo: yo me voy, pero después de mí vendrá otra persona que es el Consolador, el cual les llevará a toda la verdad. No, el Espíritu Santo estaba presente en el Antiguo Testamento también. Y lo bueno que nosotros en esta clase vamos a aprender es que toda la Escritura nos va a hablar del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo declara que todas las sagradas Escrituras provienen de Dios. Tanto es así que expresa que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente perfecto para toda buena obra, ¿no? Aquí la palabra inspirada viene muy de la mano con una frase que nosotros escuchamos inclusive desde el Génesis. No sé si ustedes se acuerdan que en el Génesis hay una parte
que aparece el Espíritu Santo cuando el mismo Dios, al crear al hombre, dice que sopló sobre él espíritu de vida, ¿sí? Entonces, ese soplo de Dios prácticamente significa el Espíritu Santo, así como Dios sopló vida en el hombre y lo hizo un ser viviente, de la misma manera sopló vida y sabiduría en la palabra escrita de Dios, ¿cierto? Entonces, esto hace de la Biblia el libro más importante del mundo, especialmente para todos los creyentes en Cristo. Entonces, la Biblia es prácticamente una palabra muy poderosa en nuestra vida, ¿sí? Que es como una fuente de fe, una fuente de conducta y de inspiración de la cual nosotros debemos vivir todos los días. Entonces, simplemente en esa introducción, hermanos, como para que todos estemos pendientes, es que el Espíritu Santo y la Biblia prácticamente van ligadas, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también desde el Antiguo Testamento, ¿correcto? Entonces, ya empezando a dilucidar cada tema que está presente prácticamente en esta lección, vamos a mirar entonces la segunda filmina, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Si no hay ninguna pregunta, entonces seguimos. El Espíritu Santo fue el inspirador de las Sagradas Escrituras. Entonces, hay varios pasajes que indican directa o indirectamente que Dios, el Espíritu Santo, inspiró a los hombres que escribieron la Biblia. No sabemos exactamente cómo grabó su mensaje en el ánimo y en la mente de quienes escogió para escribir su palabra. Pero sí sabemos que Dios los dirigió para que escribieran lo que Él deseaba. Ahora, muchas personas hablan acerca de esto y ponen en duda prácticamente lo que nosotros conocemos con la inspiración. Cuando nosotros decimos que la palabra de Dios fue, que tiene un autor y varios escritores, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes cuántos escritores tiene la palabra de Dios? ¿Cuántos autores y cuántos escritores? A ver si recordamos esto. Alrededor de 40. ¿Y cuántos autores? Un solo autor, Dios. Muy bien. Tenemos un solo autor y como 46 escritores de la Biblia. Entonces uno pensaría, bueno, si hay un solo autor y varios escritores, pues prácticamente si el inspirador es uno solo, digamos que en este caso es el Espíritu Santo. No sé si ustedes cuando han leído la palabra de Dios se han encontrado con que no todos hablan lo mismo, a pesar de que, o sea, no cuentan los mismos detalles o no hablan las mismas cosas, sino que se difieren, ¿sí? Un ejemplo, en el Nuevo Testamento, no sé si ustedes han visto que cuando estos hombres escribieron, hablando de Jesús y de su misión, cada uno habla lo que sucedió, pero lo habla en su propia personalidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál era el evangelio escrito por el médico, por un médico? ¿Cómo se llama ese evangelio? Lucas, el Evangelio de Lucas. Muy bien, el evangelio de Lucas fue escrito por un médico. Si usted lee en Lucas y lee Mateo, usted se va a encontrar una diferencia en sus escritos. ¿Por qué? Porque Lucas prácticamente lo escribió desde su personalidad, ¿no? Entonces, uno encuentra diferencias inclusive en las frases que dice Lucas
y en las frases que dice Mateo, en las frases que dice Juan y en las frases que dice Marcos. Es decir, hermanos, lo que yo quiero decir con esto es que así el Espíritu Santo haya inspirado a estos hombres, no modificó la personalidad de ellos para que ellos pudieran, desde el punto de vista humano también, desde el punto de vista personal, implantar su personalidad, ¿no? Entonces, nosotros podemos hablar, ¿cierto? Pero podemos hablar inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y esto se ve también en las iglesias. En la iglesia cada uno de nosotros tenemos una personalidad diferente, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta inclusive en las reuniones que hemos presentado a nivel a nivel virtual. La personalidad mía es muy diferente a la personalidad de otra persona, inclusive, digámoslo así, de Frank. O Frank tiene una personalidad muy diferente a la de Javier, Javier a la del pastor Dionisio, a la de Janet. Y como que las reuniones, aunque son inspiradas por el Espíritu Santo, salen de una manera totalmente diferente. Pero el efecto de esa palabra, cuando es inspirada por el Espíritu Santo, es el mismo. No sé si me hago entender. Entonces, por eso cuando ustedes encuentren diferencias en los escritos, ¿sí? Tengan en cuenta que la diferencia se da porque Dios respeta la personalidad del hombre, ¿sí? Pero el efecto de esa palabra en nosotros es el efecto que hace el Espíritu Santo. No sé si me hice entender. De todas maneras, si hay alguna duda, ustedes me están preguntando. A lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hallamos repetidas referencias de lo que fue el Espíritu de Dios y lo que Él hizo inspirando a los hombres de Dios que habían de escribir las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo habló por boca de David, que escribió mucho de los salmos, ¿sí? Uno de ellos lo encontramos, por ejemplo, en 2 de Samuel 23:2, que dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, ¿no? Entonces, en otras palabras, para resumir este tema del Espíritu Santo como inspirador de las Sagradas Escrituras, nosotros pudiéramos decir en esta mañana que aunque los escritores no todos tuvieron la misma personalidad, ¿sí? Lo que ellos escribieron fue inspirado por el Espíritu Santo. Y aunque no todos tuvieron la misma personalidad, ¿sí? El efecto es el mismo en nuestra vida, porque el efecto de esa palabra no la tiene David, no la tiene el apóstol Lucas, no la tiene el apóstol Mateo, no la tiene Pedro, no la tiene Pablo, no la tienen los que escribieron la palabra de Dios. El efecto la tiene es el Espíritu Santo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Como el material es suficientemente extenso, hermanos, entonces lo que estamos tratando aquí es de resumir los párrafos que encuentran ustedes ahí en su material, ¿no? Lo otro que vemos es que en 3 de sus libros, por ejemplo, el relator detalla los sufrimientos de Jesucristo más de 700 años antes de que ocurrieran, hablando prácticamente de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, en ese caso, por ejemplo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En otras palabras, también lo que vemos aquí es que nosotros, hermanos, no podemos desligar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, ¿sí? Una de las
fallas que nosotros muchas veces cometemos, ¿sí? En este caso, es que pensamos, como les dije al comienzo, que como Jesucristo se fue, cuando fue ascendido, cuando ascendió al cielo, Él dijo que dejaba el Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos que la obra del Espíritu Santo empezó desde ahí, ¿sí? Ahora, en cierta manera, el Espíritu Santo empezó a obrar de una manera diferente en nuestras vidas, ahí, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo, vuelvo y les digo, está presente desde el Antiguo Testamento, ¿no? Estando en hombres como Abraham, estando en hombres como Isaac, estando en hombres como Jacob, como todos los linajes de Daniel, de David, hasta llegar al mismo Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo tiene que alumbrar en nuestra vida como inspirador de las Sagradas Escrituras. Vamos al tercer aspecto importante en el día de hoy, que tiene que ver con el alcance de la expresión inspirado por el Espíritu Santo o inspiración por el Espíritu Santo. Entonces quisiera preguntarle, bueno, he visto a una profesora por ahí muy diligente, a Liliana, en clase. Liliana, para usted esa expresión, inspiración por el Espíritu, ¿qué le lleva pues a concluir? ¿O qué quiere decir eso de inspiración por el Espíritu? Bueno, muy buenos días para todos, sí. Pues esa palabra inspiración, bueno, esa palabra que nos lleva, que nos motiva, que nos toca, es el que nos lleva pues como a estar en la presencia, bueno, qué sé yo, a sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y pues cuando dice que nos inspira en la palabra, comprendo yo que es el que nos da esa confianza y que nos lleva a comprender la palabra del Señor. Ok. Muchas gracias, Liliana. Es decir, inspiración tiene que ver con que el Señor, a través de la palabra, nos hace comprender su escritura. Es lo que más o menos le entendí, ¿cierto? Señor, sí, sí, nos lleva Bueno, a comprender. yo por ahí también vi a Alejandra Zambrano. Alejandra Zambrano, para usted, ¿qué es inspiración por el Espíritu? Inspiraciones que salió lo veo como que salió directamente del corazón de Dios, como cuando se escribe un poema o una canción y sale de lo más profundo para alguien con mucho amor, con una expresión de sentimientos cargados para alguien. Ok, bueno, muy bien. Utilizó también una frase muy bonita, ¿no? Que es como, bueno, yo lo reduzco así como un poema, algo que llega. Luis Eduardo, por ahí también lo vi a Luis Eduardo. Para usted, cuando le dicen, vea, es que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, ¿qué le lleva a deducir esta frase? Bueno, de manera coloquial a mí me parece que es también como cuando a uno se le ocurre, perdonen el término, algo. Usted está de pronto pensando en algo cuando se le alumbró el bombillito, ¿no es cierto? Sí. Eso implica una inspiración. Entonces uno muchas veces ora al Señor solicitando algo cuando de pronto también encuentra la salida, ¿ya? El Señor Sí, correcto. y está de esa manera. Muy bien. Entonces, hermanos, sí, inspiración tiene que ver o tiene que ver con cosas importantes como las que ustedes han dicho en esta mañana, ¿no? Pero esa inspiración tiene que ver con cuando usted prácticamente está sin quieto en un solo lugar y
y tiene que definir qué camino va a coger. Y todavía no sabe si el camino de la derecha o el camino de la izquierda, ¿cierto? Aunque tiene las ideas claras de que esos dos caminos deben llevar a algún lugar. Pero viene alguien al oído, ¿cierto? Y le sopla la respuesta correcta y le dice, tiene que coger el camino derecho. El de la derecha es el camino que usted debe coger, ¿cierto? Entonces, no solamente a usted se le alumbra el bombillito, como dice el hermano Luis Eduardo, ¿sí? Sino que en ese alumbrar de ese bombillo, usted puede tener ya la palabra correcta, una palabra que fue soplada a su vida, una palabra que en otras, bueno, podemos concluir inspiradas, ¿no? Entonces, esa inspiración tiene que ver con el soplo de Dios en nuestra vida. En este caso, el soplo del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo lo puedo afirmar así, de acuerdo a lo que hemos leído, y es que la palabra de Dios ya fue inspirada una sola vez y no necesita ser inspirada en nuestra vida otra vez. Pero sí, lo que nosotros necesitamos es que Dios nos la revele. A ver, no sé, voy a volver a tratar de explicar este término. Nosotros no podemos decirle al Señor, Señor, yo necesito inspiración de tu palabra, necesito que me inspire tu palabra. No, porque la palabra ya fue inspirada. Y esa inspiración fue dada a los 46 escritores, el cual les he anunciado. ¿Sí me hago entender? Pero lo que nosotros sí podemos poderle pedir al Señor en esta mañana es, Señor, por favor, revélanos tu palabra. ¿Sí? Porque la inspiración es el soplo de Dios, diciéndole a los escritores, de acuerdo a su personalidad, qué debe escribir, qué debe anotar ahí en la palabra de Dios, que va a quedar grabado, ¿cierto? La palabra de Dios fue inspirada una sola vez y fue inspirada a estos hombres. Entonces, ¿será que no puede ser inspirada a nosotros? No, nosotros lo que tenemos que pedirle al Señor en esta mañana es, Señor, revélanos tu palabra. Ábrenos esa inspiración, esa palabra inspirada en nuestra vida, para que nosotros podamos entenderla, para que nosotros podamos comprenderla, ¿no? Entonces, para que nosotros también podamos tener una diferencia entre la inspiración y la revelación, ¿no? Entonces, hay dos términos aquí muy importantes utilizados en el material, que uno de ellos tiene que ver con la inspiración plenaria, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de que la inspiración de la palabra de Dios es plenaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué quiere decir inspiración plenaria? No sé si muchos de los que están aquí en esta escuela nos pueden decir qué es la inspiración plenaria, si tienen ese concepto claro. La inspiración fue para toda la Biblia, para toda la palabra. Bueno, muy bien, que la inspiración fue para toda la palabra. ¿Alguien más? Omar, como dice de la palabra, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, completamente. No quiero unos libros sí y otros no, no, es toda. Ok, bueno, muy bien, Arturito. La inspiración, cuando nosotros hablamos de que la inspiración es plenaria, estamos diciendo que toda la Biblia, hermanos, es confiable. Eso quiere decir la inspiración plenaria. Y si lo podemos de pronto, bueno, desempacar un poquito más, la expresión plenaria es la que nuestros dos participantes lo han dicho. Es decir, si la inspiración es plenaria, la inspiración fue hecha para todos los libros de la Biblia. Entonces, aquí usted no puede decir, por ejemplo, ni puede desconocer que como Job, de pronto muchos dicen que fue uno de los primeros libros que se escribió y es un relato. Entonces, el libro de Job no fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto?
O podemos decir de pronto que Génesis, como fue un libro escrito mucho antes de todo lo que sucediera con Jesucristo, pues prácticamente fue un libro que escribió como historia y como lo que nos están contando de lo que sucedió en la creación y lo que sucedió con Abraham, lo que sucedió con Moisés, lo que sucedió con el pueblo de Israel. Son libros históricos, ¿cierto? Y como son libros históricos, pues en cierta manera lo que contaron, como el libro que nos cuenta la vida de Simón Bolívar o como nos cuenta la vida de un hombre que ejerció mucha importancia en nuestra historia colombiana o en el mundo, entonces se contó de esa manera. No, hermanos. La inspiración es plenaria, quiere decir que toda la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu y como tal, ¿cierto? Nosotros debemos entender, ¿sí? Que todos los libros de la Biblia, que en su total, la Biblia es confiable, ¿no? Ya nosotros tenemos que por vía de ilustración, centenares de veces la Biblia utiliza expresiones tales como Dios dijo o vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos estas expresiones, Dios dijo o vino a mí palabra de Jehová diciendo, entonces es interesante constatar que Jesús, pues ni una sola vez nos dijo que pusiéramos en duda algún pasaje difícil del Antiguo Testamento. Así, por ejemplo, aceptaba como hechos y no como funciones los relatos, en este caso, por ejemplo, de Jonás y el pez, de Noé y el arca, y la creación de Adán y Eva, ¿no? Entonces, repitiendo lo que antes les había dicho, lo que dice el material, si estas historias no hubieran sido literalmente ciertas, seguramente Jesús no lo hubiera vuelto a contar. Pero una y otra vez, ¿cierto? Jesús y los escritores del Nuevo Testamento citaron las escrituras como plenas de autoridad y como la auténtica palabra de Dios. Yo, por ejemplo, estoy leyendo el libro de Jeremías, ¿cierto? Y el libro de Jeremías he encontrado en lo que voy hasta ahora con el capítulo 6 de Jeremías, he encontrado como 30 expresiones del profeta Jeremías diciendo, y Dios o el Señor dice, o el Señor dijo, ¿no? Entonces, expresiones, hermanos, como estas nos llevan a nosotros a entender que esas expresiones tienen que ver con que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu y fue consignada de esta manera. Así que si usted tenía de pronto alguna duda acerca de la confiabilidad en cuanto a la inspiración del Espíritu Santo en alguno de los libros históricos de la Biblia, hoy usted tiene una base para poder decir, no, así sea un libro histórico escrito hace muchos años, el Espíritu fue el que inspiró esa palabra en ese hombre que escribió en esa época, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a lo que vivió, soplo de Dios sobre el Espíritu, sobre él, para que escribiera lo que está ahí consignado. Entonces, hermanos, esto nos da a nosotros confiabilidad, ¿cierto? ¿Confiabilidad de qué? De que toda la Biblia es inspiración plenaria, es decir, ha sido inspirada por el Espíritu Santo en su totalidad. Pero hay otra expresión en este alcance, ¿no? Y es la expresión que la inspiración por el Espíritu también nos lleva a que la Biblia es un libro autoritario. Bueno, ¿algunos saben qué es autoritario? ¿Alguien me puede descifrar esta frase o escribir qué quiere decir autoritario? Que se apoya exclusivamente en la autoridad. Muy bien. Que se inscribe. ¿Quién está hablando? Perdón, hermano, es que no lo puedo ver acá. Rodolfo. Rodolfo, muy bien. Que se basa en su autoridad. Muy bien. ¿Alguien más que tenga otra descripción de autoritario?
todo el libro es inspirado por Dios. Toda la palabra de la Biblia, pues es Sí. inspirada y revelada por Dios. Ajá. Entonces, debemos cumplir todos los reglamentos y los mandamientos que el Señor nos ha dado. Es la base, Bien. el reglamento para seguir la vida. Ajá. Bueno, es decir, ahora, Yo, hermanos, Magnolia. sí, Magnolia. Magnolia, gracias. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de que la Biblia es inspirada por Dios, ¿cierto? Acuérdense que estamos hablando que la inspiración viene ¿de dónde? De Dios, Espíritu Santo, ¿no? Y en este sentido, nosotros tenemos que estar claros en que nosotros creemos en la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los cuales están presentes en la palabra de Dios que nos dejaron y están presentes desde el principio con el hagamos, ¿cierto? Cuando dice hagamos, no solamente está presente Dios Padre, está presente Dios Espíritu Santo y está presente Dios Hijo. Entonces, en esta expresión, ¿cierto? En la inspiración por el Espíritu, cuando nosotros decimos que la Biblia es un libro autoritario, como dice aquí el material que tiene en su pantalla, ¿cierto? Cuando decimos de que la Biblia es un libro autoritario, queremos significar que es una revelación de Dios que nos constriñe, ¿cierto? Que nos sometemos a ella porque proviene de Dios, como dice Rodolfo. Es un libro que tiene como sustento la autoridad, y la autoridad de alguien que es supremo, ¿cierto? Ahora, cuando usted, por ejemplo, está trabajando en una empresa y su jefe es una autoridad en el tema, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Él es un arquitecto, ¿cierto? Que lleva 50 años en la carrera y tiene una experiencia fenomenal. Ha hecho muchos edificios, ha hecho muchos puentes, ha hecho muchas construcciones y entonces él nos dice, ¿sí? Vamos a hacer este piso de esta manera y de esta manera. Entonces, si yo soy su empleado, yo no le discuto a él porque yo sé que él tiene la experiencia, que tiene la autoridad en el tema para decirme qué hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que la Biblia es un libro autoritario, no estamos diciendo la palabra autoritario tal como de pronto algunos la pueden describir. Es que nos obligan a hacerlo. No, lo que está consignado ahí en la Biblia es algo que nos constriñe, ¿cierto? Que nos somete a esa palabra. Ahora, ¿por qué nos somete? ¿Por qué nos constriñe? Simplemente y llanamente porque proviene de Dios, quien tiene toda la autoridad, quien tiene prácticamente todo el mando sobre nosotros. Y la palabra de Dios, como dice la Escritura, nos muestra la voluntad de Dios a nosotros, ¿cierto? Pero una voluntad que es buena, una voluntad que es perfecta y una voluntad de Dios que es deliciosa. Entonces, cuando nosotros seguimos la palabra de Dios de esta manera, como palabra autoritaria que nos constriñe, que proviene de Dios, a nosotros nos da una sensación de tranquilidad, porque sabemos que lo que está escrito viene de una persona que es sabia, de una persona que quiere para nosotros lo mejor. Hablando de esto, precisamente el doctor John Stott, ¿cierto?, escribió al respecto. Rechazar la autoridad del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento es prácticamente rechazar la autoridad de Cristo, ¿cierto? Justamente porque estamos decididos a someternos a la autoridad de Jesucristo como Señor, es que nos sometemos a la autoridad de la Escritura. La sumisión a la Escritura es fundamental para la vida diaria de todo cristiano en la tierra, porque sin el discipulado cristiano, sin la integridad cristiana, sin la libertad cristiana y sin el testimonio cristiano, nos veremos seriamente perjudicados, si no totalmente
destruidos. ¿Cierto? En otras palabras, hermanos, cuando usted solo obedece una parte de la Escritura, usted no está teniendo en cuenta la autoridad de Dios, la autoridad de Jesucristo como Señor y la autoridad que tiene el Espíritu Santo sobre esa palabra. ¿Por qué? Porque toda la Escritura tiene este aspecto importante, que es autoridad para nuestra vida. Y como es autoridad para nuestra vida, cuando usted rechaza una sola de esas palabras para su vida, usted está prácticamente rechazando y se está revelando al autor de esa palabra, que en este caso es Dios, Dios Trino, Dios Espíritu Santo, Dios Jesucristo como su Hijo. No sé si hasta aquí alguna pregunta. Bueno, ojalá que, como yo digo, cuando estoy dando alguna capacitación, hermanos, pues no en la iglesia, sino pues en el área en que yo me he especializado. Ustedes no hablan porque no están entendiendo nada, este profesor es tan malo que no les entiende nada, o sencillamente porque están entendiendo todo. Entonces, ojalá que sea lo segundo. Así que vamos con el otro punto que está dentro de nuestro material y vamos a hablar sobre la iluminación del Espíritu, ¿sí? La iluminación del Espíritu. Entonces hemos hablado términos de inspiración, hemos hablado términos como iluminación, ¿sí? Entonces para que tengamos esto muy en cuenta. ¿Cómo ilumina el Espíritu Santo a través de la Biblia? ¿Cómo podemos ver esto, no? Entonces, podemos decir en el material que una faceta de la verdad es que los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aparte de ello, el Espíritu ilumina las mentes y abre los corazones de sus lectores. Entonces, no sé si ustedes me entendieron cuando yo les decía, no pidamos inspiración de la palabra de Dios en nuestra vida porque ya fue inspirada, sino que más bien pidamos revelación, ¿cierto? La revelación tiene que ver muy de la mano con esta palabra que se llama iluminación. Entonces, ¿cómo hace el Espíritu Santo en nosotros hoy para iluminar las mentes y abrir los corazones? Hermano Luis Eduardo, de manera coloquial, decía cuando nosotros estábamos preguntando sobre esta inspiración, decía, es como si se nos alumbrara un bombillito. Eso tiene que ver con la iluminación. La iluminación tiene que ver como que si en nuestra mente está todo tan oscuro. Leí la palabra de Dios y no entendía absolutamente nada. No sé qué pasa conmigo. Es que yo soy un bruto. Es que yo no tengo. Mire, porque es que tal hermano habla de ese versículo y encontró tantas cosas bonitas y yo leo ese versículo y no encuentro nada, ¿cierto? Hermanos, eso tiene que ver con que el Espíritu Santo llega sobre nuestra mente, abre ese bombillo y ahí sí nosotros podemos entender la palabra que está escrita ahí en este libro y que ilumina nuestra vida y que hace que nosotros podamos entenderlo y obedecer la palabra de Dios. Entonces, resumiendo esta parte, decimos que el Espíritu inspira o ha inspirado la palabra de Dios, pero aparte de ello, el Espíritu Santo hoy en nuestra vida, en la vida suya y en la vida mía, lo que hace es iluminar las mentes y abrir los corazones, ¿cierto? De esta manera, podemos decir que en la Biblia, por ejemplo, hay descritas muchas maneras en que hallamos, por ejemplo, la respuesta espiritual a la palabra de Dios. Jeremías, el profeta Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras, yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿no? Vemos también, por ejemplo, al profeta Isaías diciendo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O ver, por ejemplo, expresiones como en David, diciendo,
tu palabra es más dulce que la miel, ¿cierto? En tu palabra encuentro refugio, en tu palabra encuentro mi delicia, ¿sí? Leí tu palabra y fue para mí como vigor a mis huesos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estos profetas, cuando estos hombres que escribieron la Biblia también dicen esto? Creo que ha sido más inspiración, pero también ha sido iluminación. Entonces, cuando usted abre la Biblia, hermanos, y encuentra una palabra que le llena de gozo, que le llena de alegría, créame que esto es obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿se acuerda que Jesús dijo las funciones del Espíritu Santo cuando Él ascendió para nosotros? Una de esas funciones del Espíritu Santo es que nos llevaría a toda la verdad, ¿no? Quisiera saber si hay alguno de ustedes que ha sido iluminado a través de la palabra sobre algo, para que nos cuente aquí en un minuto y medio máximo, cómo A mi fue esa pastor, experiencia. Sí, a mi pastor. cuénteme, mi hermana. Eh, Mi nombre es Bernarda, que utiliza el celular de mi hija Angélica. Pastor, Sí, sí, he tenido varias. ¿Le puedo contar una historia cortica? sí, hermana, un ¿Sí? minutico. Sí, Bueno, un por minutico. favor. Resulta que mi hija estaba trabajando en el Espinal, tenía a cargo una empresa de tomaticos, de un almacén, y ellos del Espinal mandaban toda la documentación para acá. Yo estaba acompañando al papá de mi hija al médico, y entonces con mi hija habíamos ido, y entonces me dijo la niña, mami, mire que escribió Alejandra que, que se le perdió un dinero y ese artículo y les toca pagarlo a ellas, a las empleadas. Entonces, yo hasta volví a decirle, es que esas empresas roban. Y el Espíritu Santo me echaba para atrás y yo no podía decir. Me volví y me echaba para atrás y yo no podía decir. Y entonces él me dijo a mi mente, me dijo, hay una inconsistencia, mire las palabras, hay una inconsistencia allá, en ellas. Y entonces yo, ¿pero quién me habla? ¿Qué pasó? Y volví así. Dígale que hay una inconsistencia allá en ellas, no es la empresa. No, la empresa no es ellas. Y yo, ¿cómo así? No, eso no puede ser. Y yo volvía como a decir que era que la empresa robaba. Y entonces volví, me echaba para atrás. Y me dijo, no, volvió mi hablo duro. Me dijo, no, es una inconsistencia de ellas y escríbale, que la busquen, que allá están. Entonces yo le escribí y le dije, mami, que es una inconsistencia de ustedes, que la busquen allá, que allá ustedes tienen el error allá en el papeleo que ustedes tienen allá. Y lo hicieron y claro, el error estaba allá. Qué bueno, mi hermana. Pues encontramos porque el Espíritu Santo me reveló, y si no se había formado pero gracias a Dios, Él Sí. siempre está con nosotros para estarnos revelando lo que tenemos que hacer. Es una bendición. Hermana. Gracias, Ahora, pastor. hermana Bernarda, gracias por compartir su testimonio, nos llena de confianza en esta mañana, pero Amén. aclarar dos cosas, ¿no? Sí. Una es el don del Espíritu Santo, que ustedes de pronto en la escuela de dones lo van a ver, revelándonos cosas. Hay un don que se llama discernimiento de espíritu, ¿sí? Eso nos lleva a hacer lo que usted hizo. Ahí lo que hizo fue el Espíritu Santo hablarle a usted, acudirle acerca de algo que iba a suceder, ¿correcto? Sí. Gracias, Pero pastor. muchas veces, hermana, lo que estamos hablando de ahora es que el Espíritu Santo es a través de su escritura que nos ilumina y nos lleva a toda la verdad, sobre todo en pasajes muy, muy complicados, ¿no? Pasajes que prácticamente nosotros no entendemos nada, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero decirles aquí, hermanos, es que no importa que usted no entienda nada. La idea es que usted lea. Simplemente lea la palabra de Dios y pídele al Señor, cuando usted vaya a leer la palabra de Dios, que le ilumine,
esa palabra en su vida, en su mente, para que usted la pueda entender, ¿no? Dice la slide que he colocado aquí, que de modo que a lo largo de la Biblia, el Espíritu Santo no solo nos brinda verdades doctrinarias e históricas, sino también la utiliza como vehículo para hablar a nuestros corazones, ¿no? Es por ello que constantemente instamos a las personas a que estudien las Escrituras, entiendan, ojo con esto, o no plenamente lo que leen. La simple lectura de las Sagradas Escrituras posibilita la tarea iluminadora del Espíritu Santo y su obra en nosotros. Cuando leemos la palabra, su mensaje satura nuestros corazones, seamos o no conscientes de ello. La palabra, con todo su misterioso poder, toca nuestras Amén, vidas. pastor, gracias. Y gracias, hermana, verdad, y nos brinda su potencia. En Amén. otras palabras, hermanos, Bueno, pastora. si alguien puede Yo leer le primera de Corintios 2, 9 y 10, rápidamente ahí, para terminar este párrafo de la iluminación del Espíritu. Alguien que lo encuentre rápido. Primera de Corintios 2, 9 y 10. Entonces, mientras alguien lo encuentra, simplemente para resumir este párrafo, hermanos, no se sientan mal si ustedes leen la palabra de Dios y no la entienden. Yo lo tengo. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Pero yo perdono lo que necesita ser perdonado. Lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. ¿Qué versión está leyendo, hermana? Nueva traducción viviente. Sí. Esa es Primera de Corintios, hermana. Sí, Segunda de Corintios. Ay, perdón. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Es primera, Aquí, sí. aquí la tenemos. Primera de Corintios. Correcto, por favor, el que lo Antes encuentre, bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, sigue, hermano, lo que escribe aquí el apóstol, hablando precisamente de la palabra, que la palabra de Dios va a ser revelada sobre nuestra vida. Ojo que no vio, ni oído que escuchó, o mente que no entendió. Tranquilos. Una de las funciones que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es revelarnos la palabra. Yo inclusive en esta época todavía me acuerdo de palabras o artículos de la Biblia, perdón, artículos no, párrafos de la Biblia que no entendí en mi tiempo y que después el Espíritu Santo me la reveló a mi vida de tal manera que la entendí y yo me reía y decía, oiga, pero de verdad, esto tan fácil, mire, es que es sencillo y cómo fue que en mí pasó y no lo vi, ¿cierto? O cuando llega un predicador a la iglesia y habla de un pasaje que usted lo ha leído 50 veces y encontró algo nuevo y usted le dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo hizo ese predicador para encontrar esa palabra si yo lo leí 50 veces y esas 50 veces no la entendí? Hermanos, el Espíritu Santo, además de haber inspirado la palabra de Dios a los escritores, una de las cosas que él hace hoy es prácticamente iluminar a nuestra vida. Y esa palabra iluminar, como lo dice el apóstol Pablo, es revelar, ¿sí? Revelar, ustedes no saben, el término revelar es cuando llevan a un rollo que está en negro y no se ve nada, se lleva, se revela, y después de que se revela ese rollo, prácticamente usted puede ver las imágenes más bonitas, con los detalles
que usted ahí en negro no los podía ver. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida hoy a través de la palabra, ¿no? Vamos a mirar uno de los puntos, ya vamos a terminar, sobre la unidad del Espíritu y de la palabra. ¿Será que hay unidad entre el Espíritu y la palabra? ¿Creen ustedes que hay unidad en el Espíritu y la palabra? Claro que sí. Claro que sí. Ok, claro que sí. Existe una gloriosa unidad entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, el día de Pentecostés, Pedro ilustró la anterior afirmación citando del Antiguo Testamento. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora, ¿qué fue lo dicho por el profeta Joel? Si ustedes buscan este pasaje, van a escribir que en los posteros tiempos, pues, muchos profetizarán, ¿cierto? Y eso lo declaró ¿quién? El profeta Joel. Y resulta que en Hechos 2:16 fue cuando hubo la revelación de la palabra de Dios, de tal manera que en este tiempo, en un solo mensaje prácticamente se convirtieron mucha cantidad de gente y no solamente escucharon y entendieron la palabra de Dios, sino que también se hicieron bautizar, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento habló, inspiró a Joel, Joel escribió y se cumplió la palabra en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Con nuestros primeros creyentes. Entonces, Joel estaba diciendo algo de lo que se estaba cumpliendo, pero aquí en Hechos, ¿cierto? El apóstol lo que está es diciendo, no seas hombre de lo que ha sucedido, porque eso era lo que había hablado Joel, el profeta Joel, sobre lo que iba a ser la llegada del Espíritu sobre nuestra vida, lo que iba a ser el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Entonces, si ven que hay una unidad entre lo que se escribió en el Antiguo Testamento y lo que se ha escrito en el Nuevo, pero no solamente entre el Antiguo y el Testamento. Hay una unidad del Espíritu y de la palabra de tal manera que ninguna se contradice. ¿Qué es lo diferente a unidad? ¿Qué es el antónimo de la palabra unidad? División. Bueno, división, ¿cierto? Ahora, ¿han encontrado ustedes división en la palabra de Dios? De lo que se dijo a lo que se está cumpliendo. Al contrario, en esta época, más que en ninguna otra, nosotros nos estamos acordando de que la venida de Jesucristo está pronta. ¿Y por qué está pronta la venida del Señor Jesucristo por segunda vez? Hombre, porque todo lo que se ha escrito en la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. ¿O hay algo que ustedes vean que no, que eso es mentira, eso no se cumplió? No, todo lo que se ha dicho, hermanos, en la palabra de Dios se está cumpliendo. Y se ha cumplido, por ejemplo, en mi vida se ha cumplido, ¿cierto? Yo he sido testigo de la acción del Espíritu Santo sobre mi vida. Y ahora el Espíritu Santo ha empezado a revelar en mí la palabra de Dios de una manera más clara. No todas las veces, ¿no? Hay veces que yo llego a la palabra de Dios y no entiendo. Pero yo le pido al Espíritu Santo, como función de Él sobre mi vida, que me revele la palabra de Dios. Y vuelvo a leer, y vuelvo a leer la palabra de Dios. Y vuelvo a leer ese pasaje hasta que el Espíritu Santo alumbra el bombillito en mi mente. Y yo veo la escritura que llega a mi vida como una delicia, como esa miel de la cual David hablaba, ¿no? Entonces, ya resumiendo este párrafo, el Espíritu utilizó la palabra de Dios de modo que el elemento importante es que la palabra de Dios sea proclamada. George Muller, el gran fundador del orfanato de Bristol, dijo en cierta ocasión, el vigor de nuestra vida espiritual estará en relación directa al lugar que ocupa la Biblia en nuestras vidas y en nuestros pensamientos. Entonces, hermanos, va el primer desafío para nuestra vida hoy, ¿cierto? Cuéntenme ustedes, ¿qué lugar ocupa la Biblia en su vida y en su pensamiento? Porque
si la Biblia ocupa en su lugar un lugar muy importante y su mente está llena con la palabra de Dios, de esa manera será su respuesta. De esa manera la palabra de Dios se hará presente, no solamente con el conocer usted a Dios, sino también cómo conducirse usted como hijo, como padre, como esposo, como trabajador, como alguien que hace parte de una sociedad. Si la Biblia en usted no se ubica, sino por ahí en el 10º lugar, pues así será la respuesta de su vida. Así será la manera de usted hablar. Así será la manera de usted pensar, ¿no? Entonces, el vigor de nuestra vida espiritual depende del lugar que ocupa la Biblia en su vida y en su pensamiento. ¿Correcto? Omitar, qué pena te Señor. interrumpo. Ya son las 9:03 y ya tenemos acceso a los hermanos de la siguiente escuela. Entonces, cerremos Sí. aquí, porfa. Ya no me queda sino el último párrafo. Entonces, simplemente para decirles cómo el Espíritu Santo utiliza hoy en día la palabra, ¿no? Entonces, resumirles que el Espíritu cuenta con el poder hoy en día para transformar e inspirar vidas por medio de la Biblia, ¿sí? Y hay muchos testimonios de mucha gente que ha expresado cómo llegó la palabra de Dios a su vida. Por ejemplo, solamente cuento esto ya para terminar. Un ex cirujano general de Portugal caminaba por la calle cierto día lluvioso. Al retornar a su hogar observó un trozo de papel pegado a su zapato. Cuando lo despegó, descubrió que se trataba de un folleto que exponía el Evangelio utilizado para ello las Sagradas Escrituras. Al leerlo, se convirtió verdaderamente a Jesucristo. Ahora, ¿cómo llegó este papel a sus pies? Obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Y de esta manera el Espíritu utiliza hoy en día la palabra para que todos lleguemos a conocer a Dios como nuestro Dios, para que lleguemos a descubrir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y que lleguemos a descubrir al Espíritu Santo como alguien que está aquí para iluminar, para revelar la palabra de Dios a nuestra vida, pero de la manera en que yo me llene de la palabra de Dios en mi mente y en mi vida, de esa manera mi vida va a florecer. Entonces, hermanos, gracias por su compañía, por estar en esta clase. Entonces, ojalá haya sido entendida. Buenos días, cada uno de hermano. ustedes. Gracias. Bueno, Uriel, no sé, hermano, si... Gracias, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias. Excelente Gracias, reunión. amiguitas. Gracias, muchas gracias.